Hola amigos y hermanos, un placer tenerles una vez más aquí en Gracia más Gracia, donde buscamos estudiar la Biblia de manera expositiva. Esto es poder considerar cada pasaje, cada porción en la palabra de Dios e interpretarlo de la manera en la que el Espíritu Santo así quiere que hagamos. Como han visto en el título, vamos a seguir estudiando en los Salmos. Y vamos a ver hoy el Salmo 28. El título únicamente señala que es un salmo escrito por David. El título únicamente dice Salmo de David. Ni el título ni el salmo en sí nos indica en qué momento de su vida David redactó esta poesía. No sabemos cuáles fueron las causas por las que él escribe lo que él escribe en este pasaje. Pero lo que sí quiero que notemos antes de entrar en el Salmo es que encontramos aquí un orden que se repite frecuentemente en estos cantos que tenemos que entonaban los hebreos. El escritor, él primeramente implora la bendición de Dios, él reflexiona sobre la gran ayuda que Dios le ha dado y entonces él finaliza agradeciéndole profundamente al Señor por lo que él ha hecho en su vida. Y esto lo vamos a ver aquí, lo vemos en varios salmos, y esto nos es de gran ejemplo a cada uno de nosotros, cómo es que nosotros debemos tener la costumbre de traer nuestras plegarias a Dios, pero también reflexionar las maneras en las que Él nos ha contestado, y esto debería llevarnos a adorar a nuestro Padre. El Salmo 28 podemos ver que se divide en dos partes. En los versículos 1 a 5 vemos súplicas elevadas a Dios. En los versículos 6 a 9 acciones de gracias ofrecidas al Señor. Veamos entonces los primeros 5 versículos donde el siervo de Dios, David, se dirige a él en esta primera sección llamándole Jehová. En el versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová. En el versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Y también se dirige a él como roca mía en el versículo 1. Roca mía, no te desentiendas de mí. Y ambos nombres, ambos títulos o descripciones de Dios recalcan la constancia que Dios demuestra hacia aquellos que son suyos. Que aquellos que somos de este gran Dios podemos confiar en Él y podemos tomar refugio en Él. Ahora, en cuanto a las súplicas que David eleva a su Señor, podemos ver que la primera parte de este salmo, del 1 al 5, podemos dividirlo en tres partes, tres cosas distintas que él pide. En los versículos 1 y 2, él pide que Dios no deje de escucharle ni que guarde silencio hacia él. Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 1 cómo él comienza diciendo que él estaba clamándole al Señor. A ti clamaré, oh Jehová. Esto refleja su dolor, el dolor que había en su corazón y también el sentido de urgencia que había en su ser. Él también, cuando está pidiendo esto de Dios, él teme que Dios lo pudiera desentender. O sea, esto indica que él no quería que Dios guardase silencio hacia él en su aflicción, ni que tampoco cerrara sus oídos hacia él. Para David esto sería tan lamentable porque si eso sucediese, si Dios lo dejase, si Dios dejara de escucharle y de hablarle a él, David dice que esto sería
semejante a los que descienden al sepulcro. Y aquí vemos cómo para David, y así también debe ser para cada uno de nosotros, para David era sumamente importante contar con la presencia de Dios en su vida, porque de lo contrario, David dice, yo soy un muerto. Si Dios no le atendía en su congoja, él dice, yo soy como aquellos que descienden al sepulcro. Y él no podía concebir esa posibilidad. Y entonces en este versículo que sigue, en el versículo 2, David le pide al Señor que oiga su voz, que oiga la voz de sus ruegos, cuando él le clamaba y cuando él estaba alzando sus manos hacia su santo templo. Quizás te preguntes a qué se refiere David cuando él habla de que alzaba sus manos hacia el santo templo de Dios. Esto frecuentemente lo hacían los judíos al orar y al adorar a Dios. Las manos alzadas simbolizaba lo dependientes que ellos eran de Dios. Y el hecho de que levantaran sus manos era como ellos queriendo elevar sus alabanzas al Señor. En Primero de Reyes capítulo 8 leemos acerca de Salomón alzando sus manos al dedicar el templo. En el Salmo 134 y versículo 2 leemos, alcen sus manos al santuario y bendigan a Jehová. En el Salmo 143 y versículo 6, David dijo, extendí mis manos a ti. Entonces, literalmente, los judíos alzaban sus manos para adorar a Dios, alzándolas, como dice él aquí, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. O sea que David no solo quería que sus peticiones fuesen escuchadas, pero él también quería que sus alabanzas fuesen recibidas por el Señor. Y esto nos debe ayudar a nosotros a saber cómo orar. Que las mejores oraciones son cuando traemos a Dios nuestras rogativas, pero también y aún más importante cuando traemos delante de Él palabras de exaltación hacia su persona. La segunda súplica de David la encontramos en el versículo 3 y es David pide que no sea arrastrado junto con los impíos. Él suplica que Dios no lo arrebate junto con los malos, ni con aquellos que obraban de manera inicua. Él también los describe como hablándole paz a sus prójimos, mientras que en sus corazones había maldad. En otras palabras, eran personas hipócritas. Esto nunca debe caracterizar al justo. Nosotros debemos ser personas congruentes. Podemos ver en las Escrituras, y David lo entendía bien, que el Señor repudia por completo la adoración que viene de personas que no son sinceras. Y la tercera súplica de David la encontramos en los versículos 4 y 5. Él pide que los perversos sean castigados. Él pide en el versículo 4 que Dios le diera a los malos conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, y también dice su merecido conforme a la obra de sus manos. Este versículo, el 4, nos muestra lo que es muy común en la poesía hebrea, que hayan dos frases y que las dos frases digan algo diferente, pero que al final dicen exactamente lo mismo. Y esto es para enfatizar algo. La primera parte del 4, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, es lo mismo que lo que dice la segunda parte, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. David está recalcando que los impíos merecen ser disciplinados por el Señor. Y en el versículo 5, en esta petición que él hace que los perversos sean castigados,
Él describe a los perversos como no atendiendo a las obras del Señor ni a la obra de sus manos. Y por causa de eso, David sabe que Dios en su perfecta justicia, ¿qué va a hacer con ellos? Los derribará y no los edificará. Esta es una analogía muy interesante de lo que es la vida del inicuo. El inicuo es como una construcción que a su tiempo es destruida, que queda en ruinas y que nunca es reedificada. Y concluimos nuestro estudio de este salmo en los versículos 6 a 9. Vemos ahora acciones de gracias ofrecidas al Señor. Si David primero le ofreció a Dios sus súplicas, él ahora le ofrece sus acciones de gracias. Y aquí es donde viene el agradecimiento de David a Dios porque sus peticiones se hicieron realidad. Y quiero que notes conmigo que hay tres cosas por las cuales David da gracias. Número uno, él da gracias porque sus súplicas fueron oídas. Eso lo vemos en el 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. David bendice al Señor. Casi no hablamos de bendecir al Señor. La palabra en hebreo indica que nos postramos, que nos arrodillamos delante de nuestro Dios y le alabamos. Eso es lo que significa bendecirle. Y sería adecuado que usemos esa palabra en nuestras oraciones y en nuestras prédicas y en nuestros cantos. ¿Por qué David bendice a Jehová? Porque oyó la voz de mis ruegos. La segunda razón por la que David agradece a Dios, en el versículo 7, David da gracias porque fue socorrido. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Reconoce a Dios como esas dos cosas tan importantes en su vida. La palabra fortaleza habla de la fuerza de Dios. Y nosotros sabemos que la fuerza de nuestro Dios es ilimitada porque Él es omnipotente. Pero también lo llama su escudo, porque lo veía como siendo parecido a aquello que protegía al soldado en la batalla. Esta es una manera tan hermosa y muy común de expresarse en los salmos en cuanto a Dios. Qué bendición que Dios es nuestra fortaleza y Él es nuestro escudo. Y David habla ahí también en el 7 cómo es que su corazón había confiado en Dios y cómo él había sido ayudado por él. En él confió mi corazón y fui ayudado. Y esto produjo algo en David. Produjo dos cosas. Gozo, por lo que se gozó mi corazón. Pero también produjo alabanza. Y con mi cántico le alabaré. Las maneras en las que Dios obra en nuestras vidas debe hacer que también produzca en nosotros gozo y alabanza. Este salmo de hecho nos presenta por lo menos tres aspectos del corazón. El corazón maligno en el versículo 3, el corazón que confía, aquí en el versículo 7, el corazón que se regocija, que alaba en el versículo 7. La tercera cosa por la que David da gracias está en el versículo 8. David da gracias porque fueron protegidos. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Primero, él piensa en cómo él ha sido protegido por el Señor, pero ahora él piensa, Dios también protege a toda la nación y eso es increíble. Pero él vuelve a pensar en sí mismo cuando él dice, allí en el versículo 8, él describe a Dios siendo el refugio salvador de su ungido. O sea que Dios era un refugio que continuamente rescataba a toda la nación, pero también al ungido. O sea, al rey, a él mismo, a David. O sea que todos necesitamos de este refugio salvador que es nuestro Señor. Nadie puede vivir independiente de Él.
Todos tenemos que refugiarnos en Él. Y en este Salmo 28, David concluye una vez más pidiendo que él pueda recibir algo del Señor. ¿Cuál es? En el versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. La heredad de Dios es Israel. Y él pide que no solamente la nación sea salvada y bendecida, sino que Dios pueda pastorearles y sustentarles para siempre. Y nosotros podemos gozarnos en que Dios también nos pastorea y nos sustenta también a nosotros. Espero que esta consideración de este salmo pueda serte de gran bendición.